Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver los cambios de estados de agregación de la materia. Pero primero vamos a hacer un breve repaso sobre contenidos que ya hemos visto anteriormente, que son los estados de agregación de la materia. Sabemos que existen varios, pero los más comunes y más conocidos por todos son el sólido, el líquido y el gaseoso. También sabemos que en el sólido sus partículas están fuertemente unidas, que es lo que le proporciona rigidez al compuesto. En el líquido sus partículas están levemente separadas unas de otras y pueden transportarse de un lugar a otro. Es por eso que no tienen ni volumen ni forma definida. En los gases, sus partículas aún están más separadas que en los otros dos y se mueven a elevada velocidad. Esto es lo que le permite a los gases ocupar todo el contenedor. Ahora bien, para entrar a los cambios que pueden sufrir un compuesto para pasar de un estado a otro, se necesita variar dos factores, ya sea la presión o la temperatura. Si tenemos un compuesto en estado sólido y lo cambiamos a estado líquido, se necesita aumentar su temperatura. Este proceso de cambio de sólido a líquido se denomina fusión. Como por ejemplo, un helado expuesto al calor del sol. Va a bastar unos segundos para que el helado en estado sólido pase a un estado líquido, se derrita. Si seguimos suministrando calor, el estado líquido puede pasar a estado gaseoso. Ese proceso se va a llamar vaporización. Como por ejemplo, colocamos una olla con agua en la hornalla. Va a llegar a una temperatura de 98 grados centígrados en donde el agua en estado líquido va a pasarse a estado gaseoso, como vapor de agua. Ahora bien, para pasar de un estado sólido a un estado gaseoso sin pasar por un estado líquido en medio, vamos a necesitar una elevación de temperatura mayor. Este proceso se va a llamar sublimación. Como por ejemplo, el hielo seco. El hielo seco es un compuesto sólido a temperaturas inferiores a 78,5 grados centígrados bajo cero. Una vez sacado de esa temperatura y expuesto a una temperatura ambiente como por ejemplo unos 30 grados centígrados, comienza a cambiar su estado a estado gaseoso. Ahora, para pasar de un estado gaseoso a un estado líquido, se necesita disminuir esa temperatura. Ese proceso se va a llamar condensación. Como por ejemplo, cuando sacamos una botella de la heladera, ¿sí?, a una temperatura baja, el aire del ambiente, que contiene partículas de agua en forma de gas, al impactar con la superficie de menor temperatura, se condensa, es decir, que cambia de su estado gaseoso a estado líquido. Para pasar de líquido a un estado sólido, se va a llamar solidificación. El ejemplo más común y más conocido es la cubetera con hielo. Se coloca agua en forma líquida en el congelador a una temperatura inferior a 0 grados centígrados y esta va a cambiar su estado a sólido, ¿sí?, más bien conocido como cubitos de hielo. Si se desea pasar de un estado gaseoso hacia un estado sólido, pero sin pasar por un estado líquido, este proceso se va a llamar sublimación inversa. Este sería el caso, por ejemplo, de la escarcha. Sabemos que el aire contiene partículas de agua en estado gaseoso, en estado de vapor, y al exponerse a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, esta se congela depositándose en forma de escarcha, es decir, sólido, sobre una hoja, ramas, árboles, lo que haya. En la imagen podemos ver cómo la escarcha está sobre una hoja. Ahora bien, para entender mejor esta situación, vamos a ver unos experimentos. El primero que se va a mostrar va a ser sobre la variación de la temperatura. Ahora lo vemos. En esta primera experiencia podremos ver los cambios que sufre el agua al aumentar o disminuir su temperatura. En primer lugar, tendremos agua en estado sólido, conocida como cubos de hielo. Se forman a 0 grados centígrados, una temperatura muy baja. Lo que haremos ahora es llevarla al fuego
a una temperatura que aumentará de a poco, pero llegará a los 98 grados centígrados. En primera instancia se puede observar cómo este sólido va cambiando a líquido. Este proceso se denomina fusión. Ya alcanzado los 98 grados centígrados, comienza este líquido a transformarse en gas, conocido como vapor de agua. Este proceso es denominado vaporización. Si colocamos una tapa fría por encima de este vapor, al hacer contacto con esta superficie de menor temperatura, este gas se transformará en líquido y se podrá apreciar sobre la tapa unas gotitas de agua. Este proceso se llama condensación. Finalmente, recogeremos estas gotitas de agua para colocarlas en una cubetera. Las llevaremos al congelador para que tome un estado sólido a una temperatura muy baja. Así obtendremos un proceso denominado solidificación. Esto es toda la experiencia sobre algunos de los cambios de estado que atraviesa el agua de este video, donde influye el factor de la temperatura. Ahora veremos una segunda experiencia, variando el factor de la presión. En esta experiencia vamos a utilizar almidón de maíz, más conocido como maicena, y agua. Vamos a realizar una mezcla, ya la hice de antemano y se puede observar que está en estado líquido. Este estado se modifica cuando cambiamos su presión. Se puede observar que sobre esta mezcla, al ejercer presión, se vuelve en estado sólido. Es decir, de estado líquido a estado sólido, tenemos un proceso de solidificación. Al dejar de ejercer presión sobre esta mezcla, notaremos que vuelve a su estado líquido. Es decir, de sólido a líquido se puede observar un proceso de fusión. Con esto concluimos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.